Amén. Muy bien. Lucas 24, ¿verdad? Este curso es sobre Lucas 24 y cómo los apóstoles subsecuentemente desarrollaban y descomprimían estos versículos. Rápido, mis hermanos, rápido. Vamos a 1 Corintios 15, 3 a 6. 1 Corintios. Aquí Pablo da al grano lo que es la carne de cada sándwich que él da. Cuando él está en la sinagoga, 1 Corintios 15, 3 a 6. Cuando él está en la sinagoga, ¿qué él da? Cuando la sinagoga le vota y él busca a los gentiles, ¿qué al grano comparte? ¿Qué al grano qué es el grano de su mensaje? Y él dice aquí, hola, gracias hermano. Primeramente, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Vean, mis hermanos, no unas, las. Y que fue sepultado. ¿Qué dice que fue sepultado? Unas, las. No una cierta cantidad de escrituras, sino las escrituras, corporativamente, que fue sepultado y que, otra vez, holísticamente, según que la mayoría de las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y luego a que apareció a Cefas y después a los 12. ¿De qué Pablo habla aquí? Lucas 24. Lucas 24. Donde encontramos a Cefas y su amigo anónimo. Capítulo 24. Entonces, Pablo, obviamente Jesús le habló en el camino a Damasco. Sí, lo sabemos. Y Dios seguía hablando con él. Pero también lo que Pablo describe aquí es precisamente lo que Jesús había enseñado a sus discípulos. Entonces, por primera mano o por segunda mano o ambas manos, directamente o indirectamente por medio de los apóstoles. Mira lo que Pablo usó para formar el grano, el centro de cada mensaje. Y no distingue entre gentiles y hebreos. Es el mismo evangelio para salvar a cada uno igual. No hay un mensaje primeramente para los hebreos y luego otro mensaje para los griegos. Tampoco en Romanos. Primeramente habló a los hebreos y cuando lo rechazaban,
¿Qué pasó? Buscó a unos chilenos. En el mercado, en la esquina. Pero no importa lo que él hubiera hecho, siempre era el mismo mensaje que constó de dos partes. Cristo humillado y Cristo exaltado. Según las Escrituras. Si Jesús lo dice, debería ser suficiente. Pero ahora, el mensaje apostólico de Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, obviamente más epístolas que Santiago, Pedro y Juan, combinados, ¿verdad? Lo que así mismo recibí de los apóstoles que habían recibido de Jesús, que Cristo muriera por nuestros pecados. Vean la similitud. ¿Cuán semejante es eso a Lucas 24, 44 y 47? ¿Estamos? Otro versículo, mis hermanos. Primera Pedro 1, 10 a 12. Ahora, Pedro, su primera epístola, ¿qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿A quién es vosotros? La audiencia original a la cual Pedro está, o sea, comunicándose, ¿verdad? Entonces, los profetas probablemente son los profetas de quién, de qué testamento? El Antiguo Testamento. Muy bien. Los profetas que profetizaron a la gracia destinada a vosotros. ¿Destinada a vosotros? Sí, ahora más probabilidad, ¿verdad? Estamos hablando de los profetas antiguotestamentarios. Inquirieron, tiempo pasado, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que Pedro está, ¿qué? Describiendo. ¿Y qué los profetas hacían? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Qué interesante. No dice del Espíritu Santo, sino del Cristo en el Antiguo Testamento. Que estaba en ellos. ¿Quiénes ellos o quién son ellos? Los profetas antiguo testamentarios. El cual anunciaban ¿cuándo? De antemano. ¿De antemano de qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras otros. ¿Ustedes ven las mismas dos palabras? Humillación y exaltación de Mesías. Es lo que el Espíritu de Cristo hacía con el fin de ¿qué? Revelar esta salvación. Llevar esta salvación. ¿Preguntas o comentarios, mis hermanos? Sí. Una consulta respecto de ese pasaje. A mí me da como la impresión al leerlo que los profetas tuvieron como una especie de vista como... ¿Una especie de qué? De vista, Ajá. como nebulosa. Respecto de Cristo, Ah. no veían tan... Ajá. Créanme, hermano, con todo mi corazón, es la razón por la cual, razón principal, que
los apóstoles dijeron, mira, no podemos servir las mesas. Necesitamos ordenar a unos diáconos para que podamos dedicar nuestra vida a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces, como uno ha dicho, hay dos ministerios. El ministerio de servicio y el ministerio de la palabra. Y creo, otra vez, que eso fue el producto, el fruto de oraciones. Ellos no meramente dejaron de orar y la palabra, pero ellos continuaban leyendo las escrituras, porque son tal y como Jesús, que crecían sabiduría para con Dios y con los hombres. También ellos y también nosotros. Y generalmente eso es a través de las rodillas, tocando la tierra. Es mi especulación. ¿Sí? Ya. Oraban. Pablo estuvo en la cárcel en más de 2 ocasiones. No había mucho que hacer. Me imagino que él oraba y oraba y oraba. Jesús oraba y oraba, buscando refugio. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿y qué de los apóstoles? Y luego, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Algo más, mi hermano? Sí, es mi especular, pero ya. Muy bien. Ahora, ¿qué hemos visto? Pablo, bueno, Jesús, todo el Antiguo Testamento era de su padecimiento y su resurrección. Y aquí tenemos lo mismo. De antemano, es decir, en el Antiguo Testamento, que padeciera y resucitara al tercer día. ¿Algo más de su parte? ¿Algo más de su parte? Yeah. Si fue la clave o la receta de cada mensaje de Pablo y Pedro, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, con esto, yo quiero, ¿y cuántos de ustedes han leído Génesis 37? Que habla cómo José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, fue secuestrado por los gentiles y llevado a Egipto. ¿Ustedes han leído ese capítulo? Es uno de los más conocidos. Por ende, no, generalmente lo leo. Okay. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hace, no sé, 10 años prediqué un sermón en mi iglesia en Puerto Rico y después de terminar con el contexto, qué, dónde, por qué, cuándo, cómo, etc. Después de tratar de contestar las 6 preguntas según el contexto original, no quise, obviamente, terminar el sermón antes de que yo pusiera un edificio, un techo encima de este edificio antiguo testamentario. Entonces, lo que voy a hacer es ir a través mayormente de Génesis 37 para hacer una cosa. Y de vez en cuando genera unas inquietudes. Por ende, déjeme decir antemano que lo que estoy haciendo aquí es comparar 2 ministerios. Estoy comparando y contrastando el ministerio de José, hijo de Jacob, y el ministerio de Jesús,
hijo de Abraham, Isaac, Jacob, ¿ok? Hijo, muy bien. No. Entonces, estoy hablando de eventos históricos. No estoy alagorizando porque yo comparo algo que le pasó a José y lo que le pasó a Jesús. ¿Estamos? Y vamos a ver un movimiento de la humillación a la exaltación de José. ¿Ustedes recuerdan? José, bueno, vamos a seguir. Tal y como los hermanos de José estaban celosos de José porque él tenía una relación especial con, yo digo el papi, pero la palabra en hebreo es Abba. Gracias para el café otra vez. Está caliente todavía. Muy bien. Dale, no quiero quemarme. Los hermanos y líderes de Israel estaban celosos de Jesús porque él tenía una relación especial con el papi celestial. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, mientras más los hermanos crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jacob y José, se ponían más odiosos y por eso hablaban con más y más rencor hacia José. No, eso es explícito. Eso es explícito. No estoy sacando de la manga. Explícito. Entonces también, mientras más los hermanos y líderes de Israel crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jesús y su papi celestial, se ponían más odiosos y por eso hablaban con más y más rencor hacia él. Tal y como José soñó que sus hermanos se postrarían ante él en su sueño, Filipenses 2, 1 a 11 dice que los hermanos y líderes de Israel y cada persona un día se postrarán ante Jesús. Tal y como Jacob envió a José a sus hermanos para saber lo que estaban haciendo con los rebaños. Ustedes recuerdan que José se fue para el área de Dotán, allá al sur de Valle de Israel, y entonces, muy bien. El Papi Celestial envió a Jesús a sus hermanos o líderes de Israel para saber lo que estaban haciendo con sus rebaños. ¿Y ustedes recuerdan lo que dice, por ejemplo, en este pasaje? Jesús da una parábola en esta sección, capítulo 22 también, de un dueño que tenía un solar y quería saber cómo les iba, ¿verdad? Y envió a unos empleados y ¿qué hicieron? Le golpearon o les golpearon y los devolvieron. Finalmente el dueño dice, voy a enviar a mi propio hijo. Seguramente le van a entonces a tratar mejor. Pero ¿por qué ellos lo mataron? Porque ellos querían robar la compañía. Entonces, por ende, no estoy exagerando aquí. Pues, tal y como los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo, los hermanos y líderes de Israel también conspiraron contra Jesús para matarlo. Tal y como los hermanos de José lo pusieron en una cisterna para saber qué será de sus sueños. Los hermanos de José, de Jesús, lo pusieron en una tumba para ver qué será de sus sueños, o sea, sus profecías. Ustedes recuerdan que ellos entendían
de una manera mejor que los discípulos que necesitaban ¿qué? Guardar la tumba. Para que nadie le robara el cuerpo y que dijera, se resucitó. Muy bien. Tal y como Rubén trataba de salvar a José de la conspiración de sus hermanos, pero ellos eclipsaron, y yo digo humanamente hablando, obviamente porque Dios había decretado que sucediera, ¿verdad? Entonces, Pilato, siguiendo a Rubén, trató de salvar a Jesús de la conspiración de sus hermanos, pero ellos también, humanamente hablando, eclipsaron su plan. Tal y como los hermanos de José vendieron a él por 20 piezas de plata a los gentiles. Los hermanos y líderes de Israel también vendieron a Jesús por 30 piezas y luego lo entregaron a los gentiles. Unos versículos, Zacarías 11, 12 y 13, Mateo, etc. Conozco a una testigo de Jehová que cuando ella leyó eso, dijo que Jehová fue vendido por la plata. Jehová. No el hijo de Jehová, sino Jehová. Y Jesús fue vendido por la plata. Jesús es Jehová. Es lo que ella me dijo en una ocasión. Muy bien. Tal y como los hermanos quitaron a José su túnica cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Unos están escribiendo. Pausa. Muy bien. Y aquí, hermanos, a la izquierda yo tengo el versículo de capítulo 37 que estoy comparando y contrastando. ¿Estamos? Muy bien. Tal y como Rubén temía a sus hermanos más que a Dios y por eso se unió a la conspiración contra José por no decir nada a Jacob su padre mientras se rompía y se rompía y se rompía su corazón. Pilato temía a los hermanos de Jesús, o de Cristo, más que a Dios, y por ende se unió a la conspiración contra Jesús. En el día de juicio, Pilato va a decir, ay, Jesús, tuve que crucificarte porque, ¿qué? La multidumbre. No, Dios va a decir, temiste al hombre más que a Dios. Y por ende, me crucificaste. Jonathan Edwards dijo, hay un hombre, regresa a casa, está pálido por completo. La esposa le pregunta, ¿qué te pasó? Un ladrón con pistola me dijo que tuviera darle mi dinero. Y a la fuerza, como tuve que darle el dinero. Jonathan Edwards dice, él no tuvo que darle el dinero. Lo que pasó es, él quería vivir más que morir con el chavo en su bolsillo. Siempre hay un motivo para cada acción.
Pilato no va a poder decir, oh, estaba sin, ¿qué? Sin excusa. Disculpa, yo tenía una excusa. No, tú temías a sus enemigos más que Jesús mismo. ¿Por qué? Por tu puesto político. No quería ser exiliado por César. Pero no fue a la fuerza. Tenía una opción. Todos nosotros siempre tenemos una opción, Jonathan Edwards dice. ¿Estamos? Muy bien. Otra manera de considerar cómo José prefiguró a Jesús. José, a la izquierda, disfruta la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. También Jesús disfruta la vida exaltada con su padre en el cielo desde la eternidad. Luego tenemos la humillación de José y luego tenemos la humillación de Jesús. José descendió a Egipto y luego Jesús se descendió a este planeta. Todo lo que él hizo, por ejemplo, Gálatas 4, 3, 4, 4, 1 a 4, dice que él, que aún encarnarse era parte de su humillación. Llegar a ser hijo bajo la ley. Es un acto de pura humillación. Luego, Faraón le exaltó a José de la celda a su diestra. Luego, Abba le exaltó a Jesús de la tumba para que no sufriera la corrupción y le puso a su diestra en el día de Pentecostés. Pentecostés, como mis profesores me enseñaron muy claro, no es del Espíritu Santo, sino es principalmente de ¿qué? Jesús. Porque Pentecostés fue la celebración de Jesús por llegar a la diestra de su Padre, ungido como el Dios hombre. Siempre era Elohim, pero ahora él es ungido como ¿qué? El Dios hombre. ¿Por qué razón? Por haber sido fiel al pacto en cada aspecto. Si piensan cuidadosamente sobre el sermón de Pedro, es la verdad. Jesús ahora ha heredado ¿qué? Todo como su herencia, incluyéndonos a nosotros. Nos ha conquistado para adorarle eternamente y servirle eternamente. Pentecostés es de Jesús. Y de hecho, mis hermanos, vamos a hablar más sobre eso cuando lleguemos a Juan 16, 7 a 15. Aquí, la humillación de José. Cuando estuve en el seminario, uno de los maestros, Doug Green, si no me equivoco, estaba citando a un teólogo que había sugerido lo siguiente, y es muy intrigante. ¿Ustedes recuerdan la película El León Rey o Rey León por Disney? El teólogo no habló sobre esta película de Disney, pero estoy parafraseando.
Entonces, ¿ustedes recuerdan que Papi León dijo a su hijo que él nunca cruce la línea entre ¿qué? La tierra de los leones y luego la tierra de las hienas. Es más allá, después de la vida, después de las fronteras de la vida. Ahora estás en el ambiente de los muertos. Entonces, lo que el teólogo había sugerido es que en hebreo, yam es la palabra para mar. Alex recordó esta palabra, hablamos sobre eso el otro día. Yam significa mar. Sof significa fin. Fin. Levasof, estoy concluyendo mi argumento. Levasof. Por fin, levasof. Estoy concluyendo mi argumento. Yo voy al sof y no más. No más. Suf es la palabra para juncos, sí. Sufim, sufim. La palabra sof y suf, sof, final, y suf, junco, son muy similares. Y uno ha dicho que, o sugerido, yom o yam ha suf es el mar de los juncos. Pero a la vez sirve como yam ha sof porque ahora estamos en la última parte de la vida, de la tierra de la vida. Entonces, cuando José se fue, cuando él, bajo arresto de los gentiles, cuando él cruzó, ¿qué? Mar o mar Sof, entonces ahora él estaba en la tierra de las hienas. Está en la casa de señor y señorita Potifer. ¿Y qué pasa? Ella le acusa de la violación. ¿Y qué pasó? Ahora él se descendió aún más. Es suficiente mal estar, o sea, descenderse de la tierra prometida a Egipto, pero ahora él se desciende aún más. Hay grados, mis hermanos, y los semitas miden la vida y la muerte en términos de grados. Si tenemos más cursos, vamos a hablar más sobre eso. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre tiene 7 hijos y 7 hijas. ¡Qué bendición! Menos, o sea, bueno, de otro lado, tenemos una línea aquí. Bendecido más bendecido. Maldecido más maldecido. Un hombre tiene 7 hijas. Wow. Bendecido el hombre, ¿verdad? El padre. Pero aún más bendecido sería tener 7 hijos. ¿Por qué? No, no tiene que ver con el valor de la mujer, no el valor intrínseco. Pero lo que pasa es, si él no tiene hijos, cuando él se muera, el nombre se muera. Y para los del antiguo cercano oriente, parte de su cosmovisión, si uno puede pasar el nombre, otra generación, era parte de lo que ellos consideraban la vida más exaltada o la resurrección. Obviamente ellos no tenían seguro social, hay que vender a las chicas para recibir dinero que va a servir como qué? El seguro social. Cuando los padres ya no puedan estar en el campo cultivando. No tenía que ver con valor. Y para que nadie me malinterprete, Dios no
esperó hasta que fuera una cultura ideal para entrar. Si él hubiera esperado todavía, él estaría ¿qué? Esperando. Entonces Dios entró en este mundo de tinieblas. ¿Y qué pasó? Trabajaba a la medida o a través de la cultura. Por ende, especialmente a mis hijas aquí, cuando el Antiguo Testamento habla, parece que está hablando mal. No, 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 no. Dios está contextualizando la salvación a la luz de la cultura en que entró. ¿Estamos? Sí. No tiene que ver con el valor, porque en el Nuevo Testamento, ayer estuve en el centro. Ustedes saben lo que pasa el 8 de marzo cada año. Mujeres enojadas. Y estaba pensando, ¿y qué de la iglesia? ¿Cuántos sermones de ladrones ellas han visto en el televisor? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde está la iglesia? ¿Culpo a las mujeres? No sé lo que estaban protestando. No, sinceramente, no sé las razones por las por las protestas. Sí, pero no creo que ellas sean 100% equivocadas. Generalmente hay verdad, pero en cuanto a nosotros, el enojo, Jesús con las motos, los brum, 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 en el centro, o sea, es la iglesia. ¿Cuántos sermones de Benny Hinn ellos han? Y si, hermanos, sinceramente no sé lo que es peor. Una sociedad que no haya escuchado el Evangelio o una sociedad que haya escuchado un evangelio falso. Porque el segundo evangelio, o el evangelio, roba la esperanza. Y es lo que tenemos en los Estados Unidos. ¿Verdad? O sea, sí. Oh, sí, hemos probado el evangelio. No sirve. No sirve. No sirve. Y ellos no han escuchado el evangelio en muchos casos. Hermanos, un ejercicio para ustedes yo hago, y no sé si se lo dije el sábado, pero cuando yo estuve en Puerto Rico, les decía, cuando estaba en la calle, hey, soy puertorriqueño, 50% del lado de mi mamá. Ella fue hecha aquí hace casi un siglo. Soy puertorriqueño y tengo un corazón por Puerto Rico, pero como ustedes saben, obviamente se me olvidó mi español por completo en un punto. Pero a veces les preguntaban, es decir, la gente de la calle, qué pensaban de la iglesia. ¿Se lo compartí? No, en Colombia entonces, sí, hace una semana. Y muchos realmente entendiendo de que querría saber, y como yo no tenía el acento puertorriqueño, eran libres para, o sea, decirme, divulgarme lo que realmente pensaban sobre la iglesia. Y dijeron, la iglesia es una plaga. Gente de la autojusticia, condenándonos como si fueran superiores a nosotros. No sé cuántas veces escuchaba esta misma contestación. Y a veces cuando estamos
en la calle, no anoche, la gente está demasiado se enojada, pero comenzando desde el 9 de marzo, cuando se calma y las aguas regresan a su nivel. Pero preguntar, por favor, yo era atea, o yo era ateo, o yo no era cristiano, pero llevo unos años siendo cristiano, pero quisiera preguntarle, ¿qué es su problema con la iglesia? Y luego callarse, no para contestar, no para defender, pero para escuchar sinceramente y considerar. Y si Dios abre una oportunidad, y que oremos que abra una oportunidad, que entonces, sí, esa fue mi experiencia también, o sí, yo sé. Y orar que el Señor nos dé una oportunidad para decir, pero realmente no es, esa es, no es toda la narración. Lo que descubrí es bla, 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 bla. Pero puede ser un punto, ¿verdad?, para tratar de romper el hielo del corazón. Pero anoche yo vi muchas mujeres enojadas, enojadas. Um, Muy bien, hermanos. Ahora, José cruzó con los gentiles al otro lado de Yam Ha-sus, ¿verdad? Al otro lado del mar es donde ya estamos en la tierra de las Allenes. Allí. Muy bien. Ahora, un segundo. Está conectado, pero la pantalla no regresa. Quizás sean mis botes, Estoy causando un terremoto aquí, disculpen. Okay. Entonces, gracias, hermano. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. José y Jesús disfrutaron de la vida más exaltada, antemano, luego la humillación y luego la exaltación. José, Job y Jesús. Vemos algo similar entre José, Job y Jesús. José disfrutó la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Job disfrutó la vida exaltada, capítulo 1. Y luego Jesús, obviamente, disfrutó la vida exaltada con su padre en el cielo. Luego, otra vez, la humillación de José. Luego la humillación de Job. Y luego la humillación de Jesús. Otra vez, luego Faraón le exaltó a su diestra. Luego Dios le exaltó a Job, dándole una doble porción de todo, ¿verdad? O casi todo. Y luego el Padre de Jesús le exaltó a su diestra. Para terminar con esta mini lección, tal parece que José, ya para su adolescencia, había dejado con el favoritismo de su padre le llegara a su cabeza, en lugar de hacerlo más humilde. Juzgando por la manera en que Jacob y sus hijos le regañaron por la interpretación de su primer sueño, parece que José no lo había descrito en la manera más humilde. En lugar de atenuar el favoritismo de su padre, José, sabiendo muy bien que se sentían ofendidos por el primer sueño, les contó el segundo.
podemos decir que José pudo haber temido a sus hermanos lo suficiente como para querer que ellos estimaran más que a Jesús, el que estaba por venir. En otras palabras, José lo hizo a sus hermanos. Ñe, 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 ñe. Papi me ama más que a ustedes. No. Eh, Él buscaba problemas. Sin embargo, en algún punto, antes de que los hermanos de José se presentaran ante él en Egipto, es evidente que Dios había reorientado a José completamente. Es decir, el Espíritu Santo había utilizado lo que Jacob le había enseñado sobre la promesa a sus padres mientras estaban en la carpa para convencerlo de lo que la vida no se trataba de su propia exaltación, humillación y exaltación subsiguiente, sino que se trataba de la exaltación, humillación y exaltación subsiguiente de Jesús, el que habría de venir. Now, noten, mis hermanos, la manera en que lo puse. No le hice a José el héroe de esta narración, sino a Dios, por la medida de gracia que le había concedido, para que entonces la visión del Evangelio fuera que más pesada que sus propios derechos de vengarse. ¿Estamos? Por otro lado, si José hubiera permitido que la traición de sus hermanos hubiera sido más importante que la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y a su padre, Jacob, su temor a ellos, revestido del deseo de venganza, le hubiera llevado a ejecutarlos. Supongamos por un minuto que José, por haber sugerido que el venderlo para obtener ganancia era mejor que matarlo. ¿Ven cómo esto pudo haber sido una buena jugada en las manos del adversario? Si no, pueden, analicen Génesis 49, 8 a 10. ¿Ustedes recuerdan qué hermano de José iba a heredar el cetro? Judá. ¿Quién había sido el líder de la conspiración 22 años antes? Judá. ¿Ven? Matar a Judá, el que dijo, matarlo es demasiado misericordioso. Vamos a venderlo. Quizás que acabe aún en el mercado de la prostitución. Que sea maldito. No vamos a matarlo. Que sufra. Que sufra. Si José hubiera seguido su propia gloria, él habría cometido lo que los teólogos llaman el suicidio espiritual. ¿Por qué? Si corta a Judá, ¿a quién va a cortar? Su única esperanza en esta vida y la próxima. Piensen en Satanás. Jaque mate. Jaque mate. Dios prometió que Mesías vendría.
Ya voy a ¿qué? Ganar mi vida. Voy a ayudarle a José a vengarse. Vengarse. ¿Estamos, mis hermanos? ¿Sí? ¿Hace sentido? Muy bien. Génesis 49, 8 a 10. Poco antes de morir, Jacob llama a José. Y deberíamos notar eso. Una vez que Jacob y su clan de 70 encontraron refugio en Egipto, José los puso en Goshen o Gosén, el área más fértil, ¿verdad? Allá en el delta egipcio. Pero José no pudo estar con papi. Él necesitaba seguir trabajando para Faraón. Todavía de una manera él estaba privado de estar con su padre. Interesante, ¿eh? Ojalá, ustedes tienen la expresión aquí, ojalá que yo hubiera sido un mosquito o una mosca en la pared mientras ellos estaban hablando para escuchar. ¿Ustedes usan esta? ¿No? Oh, para nada. Déjenme explicar, es un dicho en los Estados Unidos. Ojalá que yo hubiera sido un mosquito en la pared de la casa de Jacob cuando él preguntó a José, ¿qué mis hijos te hicieron? ¿Ahora me siguen? Muy bien, sí. Que Jacob y José hablaban. Y cómo rompió el corazón de Jacob. Entonces, Jacob, antes de dar las bendiciones y las herencias, dice, pon tu mano en mi muslo. Jura. Según mi entender, es una costumbre que representa realmente, simbólicamente, el pene. La idea es, jura por tu propia simiente, porque Mesías vendría por la simiente. Entonces, jura por tu propia vida y por tu propia, única esperanza. La idea es, por ejemplo, jura por la sangre de tu madre que tú me vas a hacer eso. Cuando éramos niños hablábamos así, ¿verdad? Entonces, Jacob jura por no solo de tu sangre, sino por tu propia alma. Entonces, que tú vayas a, entonces, proteger a los hermanos en general y Judá en particular. ¿Por qué? Judá, Jacob profetiza. Te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? Aquí no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué cetro? El cetro de David. No será quitado el cetro de la tribu de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. ¿Qué es Silo? Silo es una ciudad en el territorio de Efraín, donde el tabernáculo estuvo por unos años.
a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta es la parte más importante. Si José hubiera quitado la vida a José, habría jugado en las manos del adversario. Otra vez, Dios le dice a Satanás, jaque mate. Jaque mate. Muy bien. Hermanos, estamos en la mitad de nuestra lección. ¿Podríamos tomar un receso? ¿Cuánto tiempo, mis hermanos? Muy bien. Ahora, vamos a considerar dos pasajes más. El Evangelio de Juan 16, 7 a 15. Ahora, muy bien. ¿Qué hemos establecido hasta ahora? Pues muchos erróneamente piensan que el Antiguo Testamento principalmente se enfocaba en la primera persona de la Trinidad, el Padre. Luego, los evangelios, nadie argumentaría, ¿verdad? No, que no son de Jesús. No. Sí. Los evangelios se enfocan en Jesús. Y normalmente un cristiano típico diría, después de Pentecostés, ahora el foco se encuentra encima de la tercera persona de la Trinidad. Es decir, Antiguo Testamento, el Padre, los Evangelios, Jesús, y a partir de Pentecostés hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo. Pero no es lo que Jesús dijo. Él dijo que no solamente los Evangelios eran de Él, implícitamente, obviamente, sino también el Antiguo Testamento era de Él. ¿Y qué después de Pentecostés? Jesús tiene un cuerpo de capítulos aquí en Juan que habla sobre la orientación. Él está preparando a sus discípulos para su, ¿qué? Ascensión. Entonces, comenzando desde versículo 7 de capítulo 16, mira lo que Jesús dice con respecto a la cristocentralidad de la palabra de Dios después de su exaltación. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Habla sobre el papel del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aleluya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Va a esperar hasta que realmente Pentecostés y una vida de oración para crecer en estas cosas. Ya vea. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Aquí es la clave. Él me glorificará. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene el Padre es mío. Por eso dije que, que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué Jesús está diciendo? Que el resto del Nuevo Testamento será ¿qué? Cristocéntrico. Por ende, cuando uno dice, este pastor es cristocéntrico, ¿se limita a los evangelios? De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, la palabra, las eh, escrituras, las escrituras corporativamente, holísticamente, son de la segunda persona de la Trinidad. Y en particular, más precisamente, su humillación y su exaltación. Mi hermano, no es meramente un ejercicio académico. Piensen en la persecución que la iglesia de la del primer siglo experimentó. ¿Verdad? Hablamos sobre eso hace un año, ¿verdad? Pero ¿qué los de la prosperidad dirían? Daniel, él estuvo en el foso. ¿Y qué pasó? El Señor vino y cerró las bocas de los leones. En el Nuevo Testamento, Dios no continuó haciendo eso. Cuando los creyentes estaban en la arena, en los estadios, ¿qué pasó? Los leones estaban en sus aulas y cuando abrieron las puertas, mientras los leones con las bocas abiertas estaban acercándose a los creyentes, oraban y cantaban. ¿Qué Dios les dio para hacer lo imposible, humanamente hablando? Y la respuesta es, ¿cómo termina la Biblia? Apocalipsis 1. Vean cómo termina la palabra. Todavía estoy parafraseando a Dick Gaffey, mi profesor. La revelación del Espíritu Santo sigue siendo ¿qué? Cristocéntrico. Cristocéntrico. Yeah. Este domingo en la iglesia de Pastor Alex. ¿Cuántos de ustedes estuvieron con nosotros? Wow, todo. Sí. Entonces, ¿a quién estábamos comiendo? El cuerpo de Cristo. Cristocéntrico. ¿Qué Dios nos da para capacitarnos a caminar a través de este fuego? Una medida de Cristo. Preguntas o comentarios. Esta noche ustedes se ven muy relajados. ¿Están bien? ¿Ah? ¿Están bien? Muy bien. No sé si están pensando o están un poco cansados. Preguntas o comentarios, inquietudes hasta esas alturas. ¿Algo?
Sean honestos. Parezco alegórico en cuanto a nuestra lección sobre José. ¿Me siguen? Muy bien. Hermano, para atrás. ¿Cómo estás? Tengo una duda. Cuando dice que Él les dejará el Espíritu Santo para que los convenzca de pecado. Ajá. Siempre he tenido esta duda. Antes de esto, ¿quién era el que convencía de pecado al hombre? Entiendo que en el Antiguo Testamento es la ley, o siempre ha sido la obra del Espíritu Santo. La respuesta es sí. La ley y también la convicción del Espíritu Santo durante la época del Antiguo Testamento para convencer a cada santo que necesitaba sacrificar un animal porque merecía la pena de la muerte. Lo que tenemos después de Pentecostés es una medida más grandiosa. Pero el mismo Espíritu Santo. Y ahora, en cuanto a convencer al mundo de pecado, ahora tú y yo podemos ver a Cristo con los ojos de la fe y decir, merezco ser tostado. No camino como Jesús caminó. Y el Espíritu Santo, les dije, creo, el sábado, que hace 40 años y pico, bailé profesional. Quizás en el carro con Alex, disculpen. Pero yo bailé profesionalmente hace 40 años y pico. Y en una ocasión mi jefa me dijo, porque yo estaba en un concurso de vals o foxtrot, etc. Y me acuerdo mi jefa, que tenía décadas de experiencia, me dijo que el smoking, yo tenía un smoking, ¿verdad? El smoking había sido diseñado no para atraer la atención, sino para reflejar la gloria, que los jueces vieran a la chica con su vestido. Interesante. El smoking es neutral. La idea es para poder presentar a la mujer, a los jueces, que le den más puntos que los demás, o las demás. Y es lo que el Espíritu Santo, en su humildad, siendo Dios, mereciendo la misma medida de adoración que merece el Padre y merece el Hijo, pero Él iba a apuntarnos a la persona y obra de Jesucristo. Y su persona y obra me deja completamente deshecho y desnudo y destituido. Por completo, merezco la muerte de la pena. Pero ahora Jesús es, como dijimos, el canon encarnado. Dios nos mida por medio de ponernos al lado de Él. ¿Algo más? ¿Está ya, mi hermano? Alex. En cuanto a la, Fuerte, hermano, para que micrófono, que escuchen en línea. sí, en cuanto a la figura del ángel de Jehová, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, porque muchas veces se habla de cristofanía, pero como algo muy escaso, como algo que ocurrió unas contadas ocasiones, pero si uno interpreta al ángel de Jehová como un Cristo preencarnado, aparece mucho más. Esto aparece incluso antes de que Josué entrara en la tierra prometida, o dice el Señor que iba a enviar a su ángel delante de el pueblo en el desierto para que él los guiara en el desierto. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Es posible interpretar la figura del ángel de Jehová como referente a Cristo preencarnado en la mayoría de las ocasiones, si no en todas las ocasiones? Ya, en la zarza ardiente, el ángel del Señor es Jehová. Jehová. Creo que sí, es una prefiguración de lo que Dios eventualmente, ¿verdad? Haría más concreto. Pero
Jehová habló. Jehová habló. Pero nos deja en el misterio, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento es cuando hace sentido. Los rabinos, sus propios libros hablan de cuántas velas los rabinos quemaban tratando de resolver estas discrepancias aparentes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Um, y, y especialmente después del Nuevo Testamento, porque atribuimos muchos pasajes hacen más sentido debido a Jesús. Pero imagínense a los rabinos tradicionales sin Jesús, tratando de reinterpretar todo. Ellos tienen una tarea inmensa, mis hermanos. Ellos literalmente, después del templo, ya no hay expiación para ellos. Piensen en eso. Por 1500 años había expiación porque había un templo. Fuera del receso babilónico, etc. Pero Jesús dice, soy la expiación. Y destruyó el templo. A partir del año 70, no ha sido la expiación. ¿Qué tuvieron que hacer? Reinterpretar todo el Antiguo Testamento, rechazando a Jesús. Por ejemplo, Miqueas dice, Dios no quiere un sacrificio, sino un corazón contrito. Tuvieron que abusar versículos así. Cuando Miqueas decía eso, había un sistema de sacrificios. Él era un contemporáneo de Isaías. Tenían el templo allá en Jerusalén. Pero ahora los rabinos necesitan abusar los parámetros de la exégesis. ¿Para qué? Redefinir el judaísmo aparte de su cumplimiento en Jesucristo. Trágico. 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 ¿Sí? Pero tú y yo, en cuanto al ángel del Señor, a la luz de Cristo, podemos ver cómo hace último sentido, ¿verdad? Porque sí, Elohim se encarnó. ¿Algo más, Alex? Entonces, viendo esa línea, Sí. si por la escuela de interpretación que yo tengo, Sí. dejo de ver a Cristo en esas apariciones, que en realidad me parece importante porque aparecen las distintas etapas de la historia de la redención, como ángel de Jehová, Ajá. en Génesis, después en Éxodo, en Jueces, Josué, Jueces. Sí. Entonces, si yo dejo de ver a Cristo en esas apariciones, ¿estaría entonces interpretando la escritura más como un judío que como un cristiano? Hermanos, interpretamos los versículos más oscuros a la luz de los versículos más claros. Es una regla de la hermenéutica, ¿verdad? Pero aunque no entendamos muy bien estas apariciones del ángel, todavía estamos en tierra estable, ¿verdad? Pero, hermano, quisiera saber la pregunta por debajo de esta pregunta. ¿A dónde vas? Porque cuando hay humo siempre hay incendio y quisiera ver dónde se encuentra el incendio que está produciendo esta pregunta. A ver, para ser más claro, Sí. la pregunta es si es importante, realmente teológicamente, es importante y diría incluso fundamental interpretar así, porque si no, si es que yo estoy viendo la escritura, interpretándola como un judío, entonces todavía tengo el velo
y digo acá como judío incrédulo, no como gente Sí, sí, sí. Entonces todavía tengo el velo del que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios, y no estaría viendo esa gloria de Cristo resplandeciendo, Ajá. y por tanto eso, creo yo, o por eso hacía la pregunta, opacaría esa gloria de Cristo, y deberíamos, en lugar de opacarla, hacer que brille, ¿cierto? O más que nada, reconocer su brillo. Entonces, por eso la pregunta, porque si es que yo lo interpreto así, entonces, ¿cómo yo podría ocupar el Antiguo Testamento para interpretarlo fielmente y ver a Cristo allí, y de hecho poder evangelizar incluso con el Antiguo Testamento, y poder ser alimentado espiritualmente con Cristo en el Antiguo Testamento? Yo otra vez, yo me acuerdo cuando estaba en Israel, um, bailando los bailes folclóricos, ¿verdad? Y había una mujer allá y ella me dijo que no creía en Satanás. Now, hermanos, piensen en eso. La doctrina del diablo realmente se desarrolla en ¿qué testamento? El nuevo. El nuevo. Now, obviamente hay versículos. Por ejemplo, Hasatán en hebreo. ¿Saben lo que significa? Excelente. El adversario. Sí, ya. Satán es un verbo también para, sí, oponerse. Muy bien, excelente. Y, me acuerdo ah, cuando yo era nene, hace 50 años y pico, viendo las películas en negro y blanco, ¿verdad? Y había una película que se llamaba El hombre invisible. No estoy hablando de la basura de las nuevas versiones, pero o sea, el original, la original. Y, por favor. Pero se aterrorizaba la gente porque no podían ver su enemigo. ¿Verdad? Pero tú y yo, gracias Señor, gracias por vivir durante esta, ¿podría usar la palabra dispensación? ¿Ah? Sí, 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 sí. Esta época, ¿verdad? Después de la película de Mel Gibson, de la Pasión. Tú y yo tenemos el Nuevo Testamento para poder ver Satanás suficiente bien para pelear contra él. Y cuando yo estaba hace 30 años hablando con esta mujer, estaba pensando, qué pobre es no poder conocer a tu enemigo. ¿Verdad? Le dije, mira, el holocausto. Tú no puedes ver algo más allá de la humanidad, algo espiritual más oscuro. Tú no puedes ver nada más dirigido por un enemigo de Dios y una mafia de demonios. Es más allá de la humanidad lo que pasó en Auschwitz y entre los otros campos de exterminación. Pero tú y yo tenemos el Nuevo Testamento y tenemos suficiente para entonces seguir a Jesús y decir no a Satanás. Alex, ¿algo más, mi hermano? ¿No? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. No sé cuántas veces esta semana estaba hablando con sus líderes y pensé, ¿por qué ellos me invitaron? Ellos no me necesitan, ellos conocen la Biblia muy bien. Entonces, no sé si quería añadir algo para ayudarme. Bueno, es que en realidad a ver, Sí, porque no sé el asunto que estás tratando de tacklar. sí, bueno, es lo que hablábamos también durante estos días, es la interpretación que está en este momento más de moda, o más Sí, 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 es lo que quiero saber. y que finalmente no
no ve a Cristo de esa forma, porque hace justamente la división de que el Antiguo Testamento sería del Padre, Ah. los evangelios son Oh, en sí. Entonces, como que Cristo no, si es que apareció, fue algo muy puntual, pero no es que siempre estuvo Dios por medio de Cristo con su pueblo y que Cristo fue una presencia constante con su pueblo. Estuvo allí constantemente hasta que se encarnó Yeah. y estuvo con nosotros Ya, físicamente. ya, mi hermano. Ahora creo que te sigo mejor. Cuando hablé con los hebreos en israelíes, ¿verdad? En Jerusalén, vivía ya casi un año. Y, es cuando realmente aprecié el Antiguo Testamento. Porque sin el Nuevo, mucho está otra vez como techo, como edificio, sí, piso y paredes, pero sin techo. Sí, sí, sin techo, sin techo. Tú y yo tenemos toda la revelación de Dios para vivir la vida más abundante ante Él. Y cuando digo abundante, obviamente no tengo en mente con más chavo que los demás, sino con todas las provisiones según el pacto para realmente vivir eficazmente aquí en esta tierra. Muy bien, ¿algo más, Alex? ¿Estamos? Muy bien. Sí, sí. Elías. Hola, Elías. El mismo Elías. ¿Qué hace? Sí, el mismo Elías. ¿Cómo estás, Elías? Oh, un segundo. ¿Me escucha bien? Sigue. Tiene una consulta. Lo que pasa es que me llamó la atención la revelación que hizo el pastor Alex, aunque de antemano que Dios le bendiga a él. Pero me, me surge la verdad nuevamente la pregunta que le hice, me parece, ¿ya? Creo que lo que estoy concluyendo. Con el tema de la alegoría, ya porque él igual mencionaba sobre el tema del ángel de Jehová, acaso igual se podría interpretar como si fuera Cristo, ¿ya? Entonces ahí, como le decía, nuevamente me saltaba la atención sobre el tema de la alegoría. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, y creo que me corrija si estoy errado, es si al final, si el texto aparece en el Nuevo Testamento y está respaldado por el Antiguo Testamento, obviamente lo estoy alegorizando. Pero si el texto no aparece, por ejemplo, yo si encuentro un texto del Antiguo Testamento y no hay ningún respaldo en el Nuevo, igual, o sea, ahí en ese sentido ya estaría alegorizando el texto en sí. Hermano, sí. Sigue. ¿O cabe algún espacio, digamos, que digamos, encontró un texto del Antiguo Testamento, pero no hay ninguna reseña en el Nuevo? ¿Podría igual encontrar a Cristo ahí? Gracias, mi hermano. La respuesta es, sigamos hasta que reconozcamos algo que claramente paraliza el movimiento de la humillación a la exaltación. Cuando yo digo, por ejemplo, si estoy leyendo una palabra y termino, y luego trato de ver un movimiento de la humillación de Jesús a la exaltación, entonces yo sí voy a acabar algorizándome. Pero a veces yo continúo y si no veo nada claro en un versículo, con confianza sigo para leer todo el párrafo. Y si no veo a Cristo en el párrafo, ¿qué hago? Sigo hasta que lea 2 párrafos o 3 párrafos, un capítulo. Y si después de un capítulo no veo a Cristo claramente, pues sigo.
hasta que lea 10 capítulos. Entonces, sí, obviamente Jesús está allá, pero si no lo veo, sigo hasta que yo lea suficiente para ver el Evangelio. Pero, sinceramente, estoy escogiendo los pasajes más obvios. O sea, no hago lo mismo en cuanto a cada pasaje, porque no tengo la menor idea en la mayoría de los casos donde Jesús se encuentra en un párrafo o un capítulo. ¿Me explico? Entonces, no lo veo, o sea, por debajo de cada tilde o jota. Sí, pero a veces uno necesita leer un libro entero del Antiguo Testamento para ver a Cristo prefigurado. Gracias, mi hermano, por hacer eso, hacer esa pregunta. Sí. En el caso de lo que dijo el pastor Alex, en el caso referente a lo que dijo el pastor Alex, ya, no quiero entrar tampoco en una polémica, pero ¿cuál es su opinión al respecto sobre cuando la escritura menciona sobre el ángel de Jehová? Por ejemplo, en capítulo 32, en Éxodo 3, la zarza ardiente 3 y 4, allá dice que el ángel de Dios menciona al ángel de Dios y también menciona a Jehová, ¿verdad? O en capítulo 32, cuando Jacob regresa de Padam Aram, él está pasando por el río Jaboc y allá él confronta al ángel y el lugar se llamaba, ¿ustedes recuerdan el nombre del lugar? Peniel, excelente. ¿Qué significa Peniel? El significa Elohim. Panaim es la palabra para rostro. So, Panaim de Elohim lo vio. O en hebreo hay que cortar la M en vez de Panaim Elohim, Penei Elohim. Rostro de Elohim. Es lo que él vio. Now, no me preguntes, por favor, no me pidas que lo explique. Sinceramente. Pero Jacob dijo que había visto el rostro. Now, ¿cómo? Entonces, el libro de Clowney va a trabajar al respecto, o sea, a tratar de aclarar unas cosas, pero Penuel, cara de Dios, es lo que él vio. Más que eso, mi hermano, uso mi respuesta favorito, no lo sé. No lo sé, Elías. ¿Algo más? ¿Algo más? Muy bien. Voy a compartir otra narración para comparar, porque anticipé esta pregunta de tu parte o de la parte de otro. Primero, hermano, a su pregunta y luego vamos a continuar con Creo que la última parte. eran dos comentarios más que nada. Que claro, la sucesión, y creo que usted también lo sabe, digamos, el argumento es, bueno, si habla de que vio a Dios y el Padre nadie lo vio, entonces lo que vio ahí fue a Cristo. ¿Entiendes? Sí, esa es la explicación que da muchas veces esta línea. Voy a decir probablemente. Pero Sí. no estuve allá y Dios nos deja Sí. en la mitad de la tiniebla porque no va a hacer sentido hasta que luchemos con el Nuevo Testamento. Sí. Sí. Un segundo. Muy bien, mi hermano. Qué bueno que luchemos, ¿ah? Lo otro es que, digamos, lo que yo más me he dado esta clase de entender es que somos muy literalistas, pero en una manera extrema, ¿es cierto? Porque la lucha, lo que yo pensaba, la lucha no es si este pasaje del Antiguo Testamento habla de Jesús o no, sino cómo habla, porque sí. Así es. ¿Cómo? Y la mayoría de los casos no lo sé.
Por ende, sigo leyendo hasta que aún leo una sección grande literaria. Sí, sí habla de Jesús, Sí. pero ¿cómo lo que te va a Así decir? es, así es. Y tal vez Jesús, mientras él crecía para con Dios y los hombres, descubría más y más y más. Es que el razonamiento tiene que cambiar y lo tenemos muy... Sí. Pero es mejor que una cierta cifra de profecías cumplidas y tú y yo estamos cazando por saber la cifra. No, es un movimiento, ¿verdad? Oh, ¿mosquito? Disculpa. Por la cual no se muestre al Hijo y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como se muestra al Padre. Otra vez, mi hermana, de otra manera. Hemos venido aprendiendo que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, en todas las escrituras. Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, de pronto no se muestra de la misma forma como el Padre se ha dado a conocer, por así decirlo. Explícitamente. Exactamente. O sea, el Padre es el que siempre hablaba con los profetas, que hablaba con el pueblo, pero no el Hijo ni el Espíritu Santo. Pues, hay de una manera, creo, una mezcla, porque otra vez, 1 Pedro 1, 10 a 12 habla del Espíritu de Cristo. O sea, hay trabajo trinitario obrando, pero en cuanto al contenido, es el Evangelio prefigurado. Corporativamente, el Antiguo Testamento es el Evangelio prefigurado. No te estoy vendiendo todavía. ¿Ah? Otra vez, vamos, no hay problema. Igual, sé que en el Antiguo Testamento también están las profecías que hablan acerca de Jesucristo Sí. y todo. Pero de pronto, a ver, ¿cómo le pregunto? Siempre ha sido como el Padre el que se ha como mostrado más que todo en el Antiguo Testamento. Sí, Ya, ajá, ya, podemos hablar del Padre, el Hijo y el Ajá. Espíritu Santo. Ajá. Y lo podemos incluso hablar en citas bíblicas donde aparecen los tres como tal. Pero en el Antiguo Testamento vemos más que todo al Padre. O sea, vemos también a Jesús, sí, pero Padre se comunicaba como más con su pueblo, conocía más a Dios, pero de pronto no. Sí, pero cuando leemos cuidadosamente, por ejemplo, vamos comenzando los primeros 2 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, aún en la narración de la creación, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya. El segundo versículo de la Biblia está ¿qué? Involucrado en la creación. Yo escucho unos podcasts en hebreo de la tierra prometida y los creyentes, allá ellos se refieren a sí mismos en la palabra Meshiachim. Ustedes conocen la palabra Mashiach. Mashiach es Mesías. Meshiachim son mesiánicos, pero porque es la palabra en hebreo. Y cuando ellos entonces están tratando de evangelizar a su pueblo, ellos hablan sobre estos versículos para decir, estos conceptos se basan no en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. Pero ellos apelan, mira, comenzaron aquí. Salmo 139. ¿Cómo? Sígueme, Marta, dale.
si subiere, Más fuerte que ellos te escuchen en Tibilandia. ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Ahí habla, Sí. digamos, de la expresión. Si yo Hubiere. si yo me fuera al otro lado, estarías ya. Es un atributo a Dios. Entonces, eso es lo que la iglesia de Israel hace para convencer a sí mismos. Ellos apelan a los versículos en el Antiguo Testamento porque ellos aceptan el Antiguo Testamento. Entonces, hermana, está allá, pero no tan claramente como el Nuevo Testamento nos los pone. Por ende, es el privilegio que tú y yo tenemos viviendo este lado de Pentecostés y el canon escrito. Y sí, mi hermana, ¿algo más? No, ahora los ojos, más que menos me están siguiendo. Voy a darles más ejemplos, obviamente, en este curso. Pastor. ¿Será también que ocurre eso porque uno piensa a primera vista que Jehová es solo el Padre o Elohim es solo el Padre, pero que en realidad Jehová es el Dios Trino? Entonces que debemos verlo así. Y en Isaías 6, por ejemplo, uno a primera vista diría, acá Isaías tuvo una visión de la gloria del Padre, pero después en Juan 12 dice que vio la gloria de Cristo. Entonces también pasa que perdemos de vista eso. Sí. Apocalipsis capítulo 4, que ese capítulo hace con Isaías 6. Sí, ya. Dios únicamente me preparó para hacer lo que estoy haciendo ahora hace 30 años, porque cuando viví en Israel, yo siempre usaba el Antiguo Testamento para evangelizar. Y yo reservaba los versículos nuevo testamentarios hasta el final. Porque cada doctrina que yo necesitaba compartir, que se encuentra en el Nuevo, está prefigurada en el Antiguo. Y Dios lo usó para ayudarme y entrenarme para lo que estoy haciendo ahora. Todo que yo necesitaba comunicarme con, los de Jerusalén, se encontraba en el Antiguo Testamento. Entonces yo usé el Antiguo Testamento hasta que necesitaba hablar de su cumplimiento en el Nuevo, 400 años después de Malaquías. Pero al usar el Antiguo, ellos me ganaban su respeto, porque estaba usando su libro. Y luego, ¡pum!, 1 o 2 textos al final. Sinceramente, en un año no gané a nadie al Señor, pero hablé con probablemente cientos de personas, sin exagerar, un poquito aquí, un poquito allá, pero sembraba. ¿Ah? Dios salva, yo no. Sí. Pero es cuando aprecié, wow, el valor del antiguo. Todo se encuentra. La doctrina de la resurrección, todo se encuentra. Habrá 2 resurrecciones. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Mateo 1? No, Daniel 12, 12:2. Muy bien. ¿Otra pregunta o consulta? No, muy bien. Ahora busco qué hora es. Wow. Hermanos, leo rápido. Si no podemos terminar, está bien. Pero yo anticipé que todavía iba a parecer no muy claro. Ahora, ustedes lo tienen. Muy bien. Ustedes tienen esta página o 2 páginas que estoy a punto de leer en
el libro de Dillard y Longman, la introducción al Antiguo Testamento. Pero yo esta noche compartí el paralelo entre el ministerio de José y Jesús. Y ahora yo quiero leerles que ustedes crezcan en su apreciación del valor de esta introducción de Dillard y Longman. Ahora, podría pedir que uno quite la mascarilla para leer, porque ustedes leen más rápido que yo. ¿Alguien podría leer 2 párrafos? Si no, voy a leer, no hay problema. ¿Podría? Sí, con el micrófono. Muy bien. Gracias. Llama la atención que el mismo Antiguo Testamento concluye recordando a Elías y proclamando que regresaría. Los autores del Nuevo Testamento también recurrieron mucho a los relatos de Elías y Eliseo. Mateo ofrece un buen ejemplo de cómo los autores del Nuevo Testamento desarrollaron estos materiales. Muy bien, voy a tratar de engrandecer un poco más. Muy bien. Oh, disculpa, un segundo, Carolina. Muy bien. Mateo establece paralelismos literarios entre las vidas de Elías y Eliseo y las vidas de Juan el Bautista y Jesús. Presenta a Juan como el cumplimiento de la profecía de Malaquías de que Elías regresaría y presenta a Jesús como el nuevo Eliseo. Los judíos del tiempo de Jesús al parecer esperaban que Elías apareciera literal y físicamente salido de la tumba. Por ello, cuando a Juan el Bautista le preguntaron si era Elías, replicó: no lo soy. Por lo menos, al comienzo de su ministerio, Juan el Bautista no parece haber estado consciente de que estaba desempeñando el papel del esperado Elías. Un segundo, subo la pantalla. Por otro lado, Jesús describió a Juan como el Elías que había de venir, y Mateo hace todo lo que puede para demostrar cómo así era. Muy bien. ¿Podrías manejar otra ronda? Sí. Gracias. A Elías se le conocía por su manera peculiar de vestir. Cuando Ocosías envió mensajeros para preguntar acerca de Baal-Zebú, el dios de Ecrón, sus mensajeros encontraron una misteriosa figura que los envió de regreso al rey. Cuando el rey preguntó a los mensajeros qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro, los mensajeros respondieron: llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. El rey supo de inmediato por esta descripción más bien escasa que sus mensajeros habían encontrado a Elías. Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, Mateo lo presenta diciendo: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero. Esta peculiaridad de vestimenta traía a la memoria de Elías. Sí. Alegoría. No tenemos paralelismos basado en la historia. Leo uno y luego sigues, por favor. Tanto Elías como Juan el Bautista se encontraron con un poder político hostil durante toda su vida. En particular, el principal antagonista para ambos fue una mujer que quería quitarles la vida. Para Elías fue Jezabel. Para Juan fue Herodías. ¿Sigue? Jordán. Eliseo había acompañado a Elías al Jordán y pidió que una doble porción del espíritu de Elías descansara también sobre él. Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu de Dios descendía sobre el Hijo de Dios. Elías fue el predecesor de Eliseo, al igual que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Lucas también menciona este tema. Cuando se le predijo a su padre Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel dijo que Juan iría primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, y que Juan cumpliría la misión que Malaquías le asignó a Elías, que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Le doy un descanso. No hay quizá ninguna sección del Antiguo Testamento que abunde tanto en milagros como el relato de Eliseo. Habiendo recibido Eliseo por doble partida el espíritu que tanto anhelaba, Dios demostró el poder que había entregado al profeta y dio fe del mensaje que proclamó por medio de milagros que acompañaron el ministerio de Eliseo. De igual modo, abundan los milagros cuando Dios mismo da testimonio del ministerio de su propio Hijo.
La aparición de Elías se suponía que inauguraba ese gran y terrible día del Señor, el día en que Dios juzgaría a los malos y protegería y preservaría a su pueblo. Mientras Juan estaba en prisión, oyó que Jesús estaba predicando y enseñando en Galilea. Por ello, Juan envió mensajeros para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo dice que Jesús respondió a los discípulos de Juan, vayan y encuéntrenle. Cuéntenle a Juan lo que está viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, y los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Esta lista es en gran parte una enumeración de los milagros de Eliseo. Eliseo había devuelto la vista al ciego, sanado la lepra, devuelto el muerto a la vida y llevado las buenas nuevas al desposeído. Esta lista combina los milagros de Eliseo con los del siervo prometido del Señor. Jesús le estaba en efecto diciendo a Juan, ha venido el sucesor de Elías. Soy el que estás esperando. ¿Ven la lucha? La gloriosa lucha está allá. ¡Au! Y el dolor está aquí. Se encuentra aquí. ¿Ven? Nadie puede negar que no sea paralelos. ¿Cómo Jesús usó los paralelos? ¿Para qué? Hablar de cómo las escrituras testificaban de Él. No solamente los cumplimientos más obvios, sino aún en la tela del Antiguo Testamento. Muy bien. Para que nadie se pongan nervioso, voy a terminar aquí. Sí. El Antiguo Testamento, ese movimiento de la humillación a la exaltación, Jesús usó para hablar de sí mismo. Vamos, mis hermanos. Comentarios finales. Sí. Un comentario que quería decir delante con Fuerte, mi hermano, para el micrófono. Sí. con respecto a la pregunta del hermano Elías, que él preguntaba si no encontramos alguna referencia en el Nuevo Testamento, Ajá. estamos haciendo alegoría, y me acordaba, por ejemplo, del libro de Esther, Ajá. la humillación y la exaltación de Mardoqueo, por ejemplo. Sí. Pero leyendo todo el libro, Excelente. Sí. Sí. en el libro de Ruth, que eran de los libros que no se mencionaban, Al final, en el- excelente. vemos la humillación de Noemí y la exaltación de Noemí. Excelente. Y no solamente la exaltación, sino la resurrección. ¿Por qué? Ahora ella tiene su tarjeta de seguro social. Así es. El hijo es la redención de su familia y ya tiene su tarjeta de seguro social. Como su propio hijo. Sí. Lo pone allá en la rodilla. La misma palabra para bendición, braja, y la palabra berech. Unos han pensado, ¿qué es la relación entre una bendición, breja, disculpa, y berech? La misma palabra. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos? Oremos. Pastor, ¿anuncios? ¿Algo que decir? ¿Algo de nada de su parte? Mañana. Sí, nos vemos en, 22 horas a las 7, ¿verdad? Oramos. Nuestro Dios, gracias por otra
oportunidad, sagrada oportunidad para hablar de tu sagrada palabra. Gracias, Dios, por cada uno aquí. Dales fuerza para mantenerse alertos, luchando contra una semana llena de actividad. Que, por favor, Dios, sigue bendiciendo a cada uno. Gracias por la oportunidad de estar presencial en vez de hablar por medio de un lente. En el nombre de Cristo, te agradecemos por esta noche. Por favor, devuelve a cada uno a su casa, a salvo. En el nombre de Cristo. Amén.